Tuvimos un pequeño corte en la grabación. Decíamos que con respecto a ese ejemplo que yo daba, no toda la energía potencial y cinética del agua disponible se va a transformar en energía mecánica en el eje del rodete de la turbomáquina hidráulica. Y eso se debe justamente a las fuerzas de fricción, al choque de las moléculas de agua, etcétera, etcétera, que parte de esa energía se va a ir por el agua, en el sentido de que va a aumentar en parte temperatura, movimiento. El movimiento de salida del agua de una turbomáquina hidráulica genera corriente de agua, por lo tanto eso es energía. Entonces parte de la energía se va a perder y no toda se va a poder transformar en una turbomáquina hidráulica. Ese es el principio de conservación de la energía. No es que desaparece la energía, sino simplemente se consume parte en el eje de la turbomáquina y parte en el revoltijo de agua que sale a la salida de la turbomáquina. Estamos. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Para entender correctamente todos estos principios, nosotros tenemos que ver bien, con cuidado, qué es lo que está pasando y no interpretar mal el asunto y decir, no, algo se perdió la energía en una turbomáquina porque no toda se transformó en el eje. La disponible potencial, porque si la energía mecánica, antes de abrir la válvula que ingresa a la turbomáquina hidráulica, que es la canilla, antes de abrir la canilla para que entre el agua en la turbomáquina, está totalmente disponible. Es gamma por H, es la energía, la altura, es la potencial, no hay cinética, está todo quietito en el caño. Entonces, totalmente potencial. Allá arriba es totalmente potencial. Ahora, si yo la abro y mido toda la energía que se transformó en el eje, llego a la conclusión que se perdió un 2, un 3, un 5% de la energía, un 10% de la energía, dependiendo del rendimiento de la máquina, se perdió. Bueno, eso no dice que se destruyó, desapareció, simplemente se perdió, se transformó. Cuando yo digo se perdió, aplicando el principio de conservación de energía, no fue a parar donde yo quería, fue a parar a otro lado, un pedazo, una parte pequeña, pero fue a parar a otro lado. Ese es el principio de conservación de la energía. A ver, dice, para comprender mejor este concepto vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos una pelota colgada del techo que cae sobre un resorte. Según el principio de conservación de energía mecánica, la energía mecánica de la bola es siempre la misma y por tanto durante todo el proceso dicha energía permanecerá constante. Tan solo cambiarán las aportaciones de los distintos tipos de energía que conforman la energía mecánica. Está bueno este ejemplo. Antes de caer la energía mecánica, fíjense en la ilustración de la página 34, está clarísima. Yo se la explico para que la vean y la entiendan. Antes de caer, la energía mecánica de la bola está formada únicamente por energía potencial gravitatoria. Al caer, o sea, tenemos ¿cuál componente? EPG, la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la energía mecánica, en este caso yo les doy la fórmula, es igual a la EPG. ¿Sí? No hay energía cinética en el momento que está la bola colgando. Por lo tanto, la energía mecánica, EM, es igual a EPG, nada más. EC o energía cinética es cero. Bien, en el momento que cae la bola, empieza a adquirir velocidad y parte de la energía potencial, parte de esta energía potencial, se empieza a transformar en energía cinética porque la bola adquiere velocidad. Entonces aparece la componente de velocidad, aparece la componente de energía cinética. Pero no significa de que esta energía cinética se sume a la potencial que tenía antes. ¿Por qué? Porque va bajando la altura. O sea, se va achicando la altura. Al achicarse la altura es la componente de la potencial que va disminuyendo mientras va aumentando la de cinética. Se transforma la energía potencial en cinética, manteniendo el mismo módulo de energía mecánica total del sistema, ¿sí? O sea, baja la energía potencial porque baja la altura y aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética. Simultáneamente, ambas, mientras baja una, la otra aumenta. La misma cantidad, de modo tal que el total de la energía mecánica del sistema permanece total y absolutamente constante, siempre y cuando no haya fricción. O sea,
estamos en el vacío, porque si la bola tuviera que enfrentar el aire, bueno, habría fricción y parte de esa energía desaparecería del sistema. Como dijimos, en el caso de fuerzas conservativas, estamos hablando de un lugar donde no hay fricción. Es un hipotético caso. Pero ahí se ve en el dibujo. En el principio, fíjese, la E mecánica es igual a la EPG. Tiene el mismo largo el verde. Significa que la energía mecánica total es igual a la energía potencial gravitatoria total. Luego, cuando ya empieza a caer la bola, empieza a transformarse la energía mecánica, aunque la magnitud permanece constante, ya no es la componente potencial la única que conforma la energía mecánica, sino aparece un azulcito que es la energía cinética. ¿Ven? En la mitad de la trayectoria de la bola, tengo la mitad en energía potencial y la mitad en energía cinética. Mantiene el módulo completo, de forma permanente. ¿Qué pasa cuando llega al resorte la bola? Casi toda la energía potencial se ha transformado en mecánica. Y a su vez, cuando la bola choca y empuja el resorte y comprime el resorte por toda la energía que traía al caer, parte de esa energía cinética y potencial siempre va disminuyendo la potencial hasta que el resorte quede totalmente comprimido, y si lo hace. Pero va bajando la energía potencial y va también disminuyendo la energía cinética. ¿Por qué? Porque el resorte frena, ejerce un esfuerzo contrario al que ejerce la fuerza gravitatoria. Y si la bola se frena en algún lugar, supongamos en el tercer esquema del dibujo de la página 34, en el tercero se frena la bola ahí, ha acumulado energía potencial elástica en rojo, ¿sí? Y aún posee, bueno, en este caso, si se quedó quieto, ya no posee energía cinética. El celeste desaparecería y alguito quedaría de energía potencial porque está a una cierta altura del piso, porque está en el resorte en el medio. ¿Sí? Bien. Entonces, el sistema, como en este caso se muestra claramente, hay un cambio de la energía. Pero no es que la energía desaparece, se la come alguien o nada, simplemente hay cambio, hay transformación de la energía. La potencial original se transformó primero en cinética y después se transformó en energía potencial elástica, porque comprimió un resorte hasta que el sistema quedó quieto. Por supuesto, si no lo frenamos el resorte en el momento que queda quieto, va a volver a impulsar la bola hacia arriba al resorte, por un efecto lógico, porque no está liberado el resorte. Entonces, frena la bola, pero acumula energía cinética. Cuando queda totalmente frenada, ¿qué pasa? El resorte dice, ahora me toca a mí, y empieza a empujar la bola hacia arriba porque ya no tiene la bola energía cinética para comprimir más el resorte. Entonces, el resorte sí tiene energía potencial elástica que la devuelve a la bola en energía cinética ascendente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Principio de la conservación de energía. La energía mecánica de cualquier cuerpo es siempre constante, sin embargo, sí, varían las aportaciones de las energías que la conforman. En el primer caso, la energía mecánica está formada únicamente por energía potencial gravitatoria. En el segundo, por energía cinética y potencial gravitatoria. Y por último, adicionalmente, por energía potencial elástica. Bien. Les comento que el último dibujito tiene las tres energías. ¿Qué significa? Que todavía no llegó a pararse el movimiento, sigue bajando, está bajando todavía la bola y comprimiendo el resorte. Significa que la energía cinética tiene un valorcito, nos está diciendo en parte de que no terminó de frenar el resorte a la bola que cae. Bien. Para que entendamos bien, porque si no una medida de chip, pero comprimió todo el resorte y ahí dice que tiene energía cinética, no puede ser porque la bola está quieta. No. El dibujo representaría que aún todavía no ha llegado a comprimirse totalmente el resorte. Nada más. Es como para que no nos confundamos. Hay energía potencial disponible, energía cinética poquito disponible y hay energía potencial elástica acumulada. Bien. El teorema de la energía cinética establece que la variación de energía cinética delta S entre dos puntos, la cual se traduce en la variación de su velocidad, que sufre un cuerpo, es igual al trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre
el cuerpo entre los puntos inicial y final. Esto se cumple tanto si las fuerzas son conservativas como si no lo son. Entonces, la variación de energía cinética de un cuerpo es igual al trabajo. ¿Quién puede variar la energía cinética de un cuerpo? Como dijimos al principio, si a mí el auto yo quiero que se mueva y no tiene nafta, lo tengo que empujar. Entonces tiene que haber un trabajo. Fuerza por distancia es trabajo, ya lo sabemos. Perfecto. Si yo lo empujo a una cierta distancia, le voy a variar la energía cinética que tiene el auto. De 0 va a pasar un valor de energía cinética, pues va a mover. Por supuesto que si dejo de hacer la fuerza, se va a frenar al corto tiempo por las fuerzas de resistencia que generan las fuerzas de fricción. Por otro lado, en el caso de fuerzas conservativas, dicho trabajo coincide con la variación de la energía potencial cambiada de signo, ¿sí? Perfecto. Si son fuerzas conservativas, estamos diciendo no hay fricción, entonces en ese caso no se va a frenar el auto. Todo el trabajo es la variación de energía potencial cambiada de signo. De lo anterior y teniendo en cuenta que en ambos casos nos referimos al mismo trabajo, podemos decir que la energía cinética es igual a menos la energía potencial, entonces la energía cinética más la energía potencial es igual a 0. La variación de la suma de las dos energías es igual a 0. La variación de la energía mecánica es igual a 0. Por tanto, la energía mecánica no cambia, permanece constante. Es la demostración de lo que pasa arriba con la bola que cae en el resorte. En el caso general de que nuestro sistema aparezcan fuerzas no conservativas, la energía mecánica no se conserva. Existen dos contribuciones para el trabajo total W sub T. Trabajo de las fuerzas conservativas y trabajo de las fuerzas no conservativas. Por lo tanto, el trabajo total es la suma de los dos, de las fuerzas conservativas y las no conservativas. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas conservativas y no conservativas, la variación de la energía mecánica coincide con el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. ¿Mm? Entendamos esto, la variación de la energía mecánica coincide con el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Si la velocidad del auto pasó de 10 a 5 kilómetros por hora, obviamente algo pasó, se frenó. Bueno, y esa variación de energía mecánica, ¿quién se la comió? O sea, ¿quién absorbió esa energía mecánica? La absorbieron las fuerzas no conservativas. ¿Por qué? Porque la fricción actúa como fuerza no conservativa en este caso. La fuerza de rozamiento es uno de los casos más destacados de la fuerza no conservativa o disipativa. Imagina el caso sencillo en que lanzas una canica, una bolilla, deslizándose por el suelo a cierta velocidad. Al cabo de cierto tiempo, esta acabará por pararse. La energía mecánica de la canica o de la bolilla está formada únicamente por la energía cinética. Suponiendo la fricción con el aire despreciable, la fuerza de rozamiento disipativa va a ser la responsable de que nuestra bolilla vaya poco a poco perdiendo su energía mecánica, coincidente en este caso con la cinética. ¿Entendido? Las fuerzas conservativas, por lo tanto, son aquellas que tienden a generar un movimiento, pero no tienden a trabajar en contra del movimiento. Y en este caso, la fuerza de fricción es una fuerza no conservativa porque tiende a disminuir la energía cinética del movimiento. Bien, como título general, hagamos un análisis del trabajo, la energía y la potencia, que tiene que ver con lo que yo diría es un tema clave, esto que estamos viendo hoy, es un tema clave para entender todo lo que viene con respecto a la energía, porque nosotros hablamos de energías renovables. Por lo tanto, no entender esto es no entender más nada en el futuro. Hay que entenderlo claramente y si no lo entendemos, por favor, consulten, pregunten, para eso estoy. Veamos el tema de trabajo de energía y potencia. Trabajo de una fuerza. Una fuerza constante genera trabajo cuando aplicada a un cuerpo lo desplaza a lo largo de una determinada distancia. Definición. Esa es la definición de trabajo de una fuerza. ¿Y cómo se expresa matemáticamente? La otra definición es leer la ecuación. Trabajo L igual a fuerza por distancia. El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia en que actuó.
Punto. Esa es la definición matemática, matemáticamente física del trabajo. Entonces, L es el trabajo realizado por la fuerza, F es la fuerza y D es la distancia en la cual se aplicó la fuerza. ¿Cuál es la unidad del trabajo en el sistema internacional? El joule. Bien. El trabajo realizado cuando la fuerza aplicada tiene una inclinación alfa con respecto al movimiento se expresa como L igual a Fd por el coseno de ese ángulo de inclinación. Tengan en cuenta que la fuerza tiene que tener la dirección del desplazamiento para ser considerado trabajo. Y si la fuerza que se aplica no tiene la dirección de trabajo, solo me interesa la componente en la dirección del movimiento para hablar del trabajo realizado por una fuerza. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Si la fuerza, por ejemplo, yo empujo una caja, pero es chatita la caja y la empujo de arriba, parte de la fuerza que yo ejerzo es vertical y actúa para aumentar la fuerza de rozamiento nada más, pero no actúa para generar el trabajo de desplazamiento de la caja. Por eso yo, para ser eficiente, tengo que inclinarme y empujarla para que la fuerza trate de ser, la que yo ejerzo contra la caja, trate de ser en el sentido paralelo al desplazamiento, porque si no estoy perdiendo fuerza. Y si no estoy levantando el cuerpo, ¿me entienden? En el sentido contrario, ya lo levanto. No tiene sentido levantar, le estoy aumentando la energía potencial al vicio, estoy gastando fuerza al vicio. Entonces la fuerza para sumar un trabajo, para ser considerada trabajo, tiene que ser en la dirección del desplazamiento. Entonces, si hay un ángulo, coseno de alfa, la componente en el sentido del desplazamiento. Para que una fuerza produzca trabajo, dicha fuerza o una componente de la misma debe tener la dirección del movimiento, o dicho de otro modo, todas las fuerzas perpendiculares al movimiento no realizan trabajo. ¿Estamos? Bien. La fuerza puede no ser mecánica, como ocurre en el levantamiento de un cuerpo o en la aceleración de un avión de reacción. También puede ser la fuerza electrostática, electrodinámica o la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Ustedes no lo deben entender en este momento porque no han visto la parte hidráulica. Todos los fluidos tienen una tensión superficial, que es la tensión en la interfase fluido-aire. Ahí, por ejemplo, si ustedes verán con detalle el borde de un vaso con agua, se van a dar cuenta de que sube lateralmente el agua. Y esa es la tensión superficial del agua. A eso se refiere como que también puede ser una fuerza electrostática, electrodinámica o la de tensión superficial. Bueno, no es por ahí no se entiende de tensión superficial, pero bueno, también es una fuerza.